darle un adelanto de lo que es oferta y demanda, que es el capítulo siguiente, digamos, porque ya con el práctico estamos... si a alguno le ha quedado alguna duda, al final de la clase le dedicamos 5 minutos a alguna duda que le haya quedado del práctico, pero vamos a avanzar sobre el tema de hoy, que es oferta y demanda, ¿sí? Vamos a compartir pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, la ley de la oferta y la demanda, y como lo van a ver durante esta clase, es en forma permanente y continua una cuestión de equilibrio, ¿sí? Eso es lo que es la oferta y la demanda. Por eso dice Marshall que discutir, ¿sí?, si el valor de un precio está determinado por la oferta o por la demanda, es tan razonable como discutir si la hoja superior o la hoja inferior de las tijeras cortan un trozo de papel. Porque en realidad la ley de la oferta y la demanda es la que determina, y con tanta fuerza, tanto la oferta como la demanda son las determinantes del precio de un producto. O sea, partimos de una cuestión que es básica, que la oferta y la demanda son cuestiones absolutamente que tienen un rango muy importante en lo que es la determinación, ¿sí? Decíamos también, ¿sí?, y estaba en el trabajo práctico que está vigente, donde preguntábamos cuáles eran las funciones del Estado dentro de la economía, ¿sí? En general nosotros tenemos las familias y las empresas, y ahí vemos en rojo cómo el mercado de productos le paga a las empresas por los productos y los bienes y servicios que ellos venden. Ven como la flecha roja de adentro es el dinero y la de afuera, el azul, los bienes y servicios, ¿sí? Las empresas, ¿sí?, contratan al mercado de factores, la gente, los empleados, los alquileres, ¿sí?, una cantidad de bienes y servicios, y les pagan a esos factores a cambio de trabajo para las empresas, ¿sí? Y las familias aportan ese trabajo, la tierra y el capital, ¿sí? Y el mercado de factores le paga a través de salarios a las familias, ¿sí? Y así va, va jugando este círculo de doble vía, donde las empresas y las familias se intercambian bienes y servicios a cambio de dinero, ¿sí? Y en una economía mixta, ¿sí?, aparece el Estado, ¿sí?, también cobrando impuestos, o sea que las familias y las empresas le pagan impuestos, a cambio el Estado da bienes, servicios, subsidios, ¿sí?, para que las familias o los sectores más desprotegidos o las empresas más chicas, las pymes, puedan sobrevivir. Entonces, por ahí cuando no está el mercado, bueno, las familias más pobres o las empresas más chicas no pueden subsistir, y la idea de una economía mixta es que el mercado pueda atender esa cantidad de sectores que por ahí no están comprendidos o no están satisfechos por esta economía de mercado, ¿sí? Así que eso es lo importante que ustedes tengan en cuenta para que puedan avanzar en este conocimiento, ¿sí? Decimos que el mercado, ¿sí?, el mercado es justamente pensemos que el mercado es el mercadito de la vuelta de la casa de ustedes, donde se juntan la gente que compra y la gente que vende, ¿sí? El mercado es la organización que permite el contacto entre compradores y vendedores. El lugar físico o no, ¿sí? Hay mercados virtuales, ¿sí?,
donde hoy por hoy con la tecnología, y ustedes que van a ser ingenieros de sistemas lo van a entender mucho mejor, con el fin de comprar bienes y servicios. Algunos mercados son, como decía, de existencia material y física, mientras que otros son compradores y vendedores que no se conocen. En general, esto pasa cuando compramos por algún medio electrónico, como Mercado Pago, Mercado Libre y tantas pasarelas de pago y de comercialización existen en el mercado. ¿Sí? En general, este mercado, volviendo al tema de la economía. La economía nosotros decíamos que era una ciencia social y usaba la matemática como para obtener modelos para ver cómo se comportan cómo se comportan las cuestiones que están en el mercado. ¿Y qué pasa acá? Acá pasa exactamente lo mismo. Nosotros no tenemos una forma estricta de definir cómo es el mercado. El mercado nosotros... para que se le enfríe, si no lo va a comer así. A ver, alguien que está en el micrófono abierto, por favor. Entonces decíamos que en realidad asumimos modelos que son simplificados y nosotros vamos a usar mucho durante esta parte del año un mercado de competencia perfecta, un mercado ideal, que en realidad, como vamos a ver, no existe o existen muy pocos ámbitos del comercio nacional e internacional, ¿sí? Las condiciones para que el mercado sea de competencia perfecta es que sea un mercado muy atomizado, o sea, muchísimos oferentes y muchísimos compradores pequeños, muchísimos, que haya una homogeneidad de productos, o sea, que todos los productos sean iguales. Y es difícil, digamos, uno de los mercados que tienen productos más que son estandarizados, podrían ser los combustibles, los granos, la soja, pero en realidad hay muy pocos productos que sean todos exactamente igual, el aceite de limón, estas cuestiones que tienen casi una condición de franquicia porque son todos iguales. Después está el hecho que todo el mundo pueda comprar y vender sin ningún tipo de restricción. Esto, y ya lo habíamos visto en alguna clase con el ingeniero Aranda, ya habíamos visto que los mercados tienen restricciones. La Argentina es un país con alto nivel de restricciones que pone restricciones a las importaciones, o sea que nosotros no podemos comprar libremente un producto importado, o queda muy desfigurado ese precio por los impuestos a la importación, motivo por el cual el gobierno con eso intenta revalorizar la industria nacional para que no compremos tantas cosas importadas y compremos cosas nacionales. Bueno, eso es una restricción al mercado de competencia perfecta. Un mercado de competencia perfecta tiene un libre acceso a todo el mercado. Sea transparente, o sea que todo el mundo sepa los precios de todo el mundo, que no haya información específica para algunos sectores, y que exista una perfecta movilidad de los factores productivos. O sea que es posible que yo, que soy un especialista en informática, en determinados temas, puedo trabajar acá, en Córdoba, en Buenos Aires, ¿sí? Así sucesivamente. Entonces, esa es básicamente la idea, ¿sí? Profe, disculpe que lo interrumpa. Hay unos compañeros en la sala de espera. Discúlpeme, pero lo que pasa es que yo no los veo cuando estoy con pantalla compartida. Ah, bien, bien. Están entrando. A ver, te propongo una cosa. ¿Vos sos? López Ardi y Daniel.
López Sardi. Bueno, dame un segundito, López Sardi, te voy a dar un trabajito. Bueno, Ahí lo vamos a hacer entrar a sus compañeros ahora. Que hay un montón. Y López Sardi. ahí arriba estaba. Más arriba. ¿A dónde estás? Abajo de usted. Ah, ahí está López Sardi. López Sardi, sos co-anfitrión. O sea que te pido que a medida que van a entrar tus compañeros, vos lo dejes entrar. ¿Sí? Bueno, perfecto. Bueno, entonces, decíamos que el precio es la relación, el punto de contacto, el punto de coincidencia a donde se intercambian dos cuestiones, ¿sí? Y ahí vamos a ver dos cuestiones que son importantes, los precios relativos y los precios absolutos. ¿Sí? Los precios relativos es decir, bueno, un huevo cuesta 2 tomates, ¿sí? Eso es un precio relativo. El precio absoluto es el tomate vale 2 pesos y el huevo vale 4. Pero es la forma que uno puede intercambiar las cosas a través de precios relativos o precios absolutos. El precio es el que ofrece las señales de los productores. Los productores tiran un precio y ven si los consumidores, ¿sí? Van a comprar. Entonces, los consumidores, con el objeto de aumentar su incentivo o reducir su desincentivo a la producción y el consumo de bienes y llegar hacia un equilibrio. O sea, los productores van a tratar de vender al precio más alto. Los consumidores van a tratar de comprar al precio más bajo. Y ahí va a generarse un equilibrio que va a permitir al precio estabilizarse en un número. ¿Sí? Hablábamos, creo que ayer, de utilidad marginal con el ingeniero Aranda, ¿sí? Pero bueno, decíamos que la utilidad marginal es el valor que le agrega la venta de un bien adicional, ¿sí? Es marginal, mientras mayor sea el número de unidades, menor será la utilidad. A medida que vamos produciendo más, la última unidad me da un beneficio cada vez menor. Asimismo, cuanto menos unidades disponibles haya, ¿sí? Mayor será la utilidad. Y la paradoja del agua y de los diamantes es que, bueno, que el agua, hay mucha agua, por eso, y es muy importante para nuestra vida, ¿sí? Porque es realmente muy importante. Con los diamantes no podemos, no depende de nuestra vida, pero como hay mucha agua, el precio es muy bajo. Y los diamantes son caros porque hay poco, digamos. Entonces, la utilidad marginal del agua es realmente baja. Bueno, la demanda. Acá vamos a entrar en un tema que hay que concentrarse un poquito porque es pero muy importante. La cantidad demandada en el mercado es la cantidad específica de un bien que todos los compradores del mercado optarían por comprar durante un cierto periodo. Dado un precio específico que deben pagar por el bien y las restricciones existentes. Los deseos me pueden hacer comprar a un precio más alto de lo que yo debería, los costos de oportunidad, la limitación del poder de compra. Esas restricciones o limitaciones me pueden hacer cambiar la curva de demanda, como vamos a ver más adelante, hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Qué significa demandar? Significa estar dispuesto a comprar, a adquirir un bien de cambio de un precio. Comprar es hacerlo realmente. O sea, el hecho de demandar es que estoy dispuesto a comprar. Estoy casi con la billetera en la mano porque quiero comprar. Pero comprar es hacerlo realmente. Ahí vamos a ver una tabla de demanda donde para cada precio
la cantidad que yo estoy dispuesto a comprar va cambiando, ¿no? Para un precio P1 voy a comprar Q1, para un precio P2 voy a comprar una cantidad Q2 y para un precio P3 voy a comprar una cantidad Q3. Si lo vemos gráficamente, y acá esto es muy importante, es realmente muy importante que ustedes se fijan que a medida que el precio va aumentando, la cantidad va disminuyendo. ¿Por qué? Porque es una curva inversa. Es muy importante que ustedes entiendan que a medida que sube el precio, yo quiero comprar menos de ese producto, y a medida que baja el precio, yo voy a comprar más. Esto es muy importante. Otra cuestión, que acá la variable independiente es el precio. Cuando el precio varía, cambia la cantidad. No es al revés, no es cuando cambia la cantidad, cambia el precio, ¿sí? Cuando cambia el precio, cambia la cantidad. Por una de estas cuestiones de los economistas, y para que quede bien claro que es inversa, han puesto en las ordenadas la variable independiente. Nosotros, los ingenieros, estamos acostumbrados a ponerla a la abscisa en la variable independiente, pero bueno, está claro que en la medida que baja el precio, aumento la cantidad de bienes que estoy dispuesto a comprar, y cuando sube el precio, disminuye la cantidad de bienes que estoy dispuesto a comprar. ¿Entienden la curva? Sí, profesor. Sí, profesor. Una pregunta. Sí, profe. ¿Algún ejemplo de un bien que sea del que haya mucha cantidad y sea caro? Bien, que sea. El caso más típico, y también estaba en el tema del práctico, es que nada, o sea, el precio baja del precio del petróleo, o a ver, déjame que piense, algo que sea caro y que haya mucho. No. Nada, todo lo que hay en abundancia tiene precio bajo, digamos, ¿sí? Todo lo que hay en abundancia, y el costo de fabricación o el costo de distribución es sencillo, no hay problema, digamos. Hay cosas que son muy baratas, pero son de difícil transporte. Entonces, el costo del transporte hace que el precio sea elevado, y por lo tanto la demanda puede ser baja, pero en realidad todo lo que es muy abundante, el precio hay cosas que son muy importantes para la vida, como el agua, ¿sí? Pero que tienen un costo bajo, ¿sí? Aunque cada vez el agua y el agua potable, por estos temas de la contaminación, se va a empezar a convertir en un bien mucho más caro. Sí, profesor. Bueno. La demanda en el mercado es la suma de las demandas individuales. ¿Qué sé yo? Esa curva roja ABC que hemos puesto, capaz que está formada por un montón de otras curvitas, que sería la curva del NOA, la curva del NEAP, supongamos que sea un producto en toda la Argentina. Bueno, la suma de todas las curvitas, la curvita roja, sería la curva de todas las demandas, ¿sí? Individuales, ¿sí? La cantidad total de un producto o servicio, que nosotros ahí en el grafiquito lo ponemos como Q o como X, estarán dispuestos a adquirir a los distintos niveles de precio, ¿sí? O sea que ahí Q1 está dispuesto a pagar Q cantidad, están dispuestos a pagar al precio P2, ¿sí? Q1 al precio P1, y Q3, una cantidad mucho más baja, están dispuestos a pagar el precio P3. En las ordenadas estas son las Q, es un gráfico de precios sobre la cantidad demandada, ¿sí? Que no tenemos que confundirlo con la demanda. La demanda
es la curva. La abscisa, la Q, es la cantidad demandada. Importante, dice. La curva de demanda no nos muestra los precios que tendría un producto si la cantidad demandada fuera una determinada, ¿sí? Porque es una línea continua, digamos. La curva de demanda nos indica cuál sería la cantidad de un bien que los consumidores estarían dispuestos a demandar a los distintos niveles de precio. Por eso, a cada precio tenemos una cantidad. No al revés, no a cada cantidad tenemos un precio. A cada precio tenemos una cantidad, por eso la variable que va cambiando es el precio, es la variable independiente. Decimos además que la curva de demanda es una función del precio, ¿sí? Donde solamente tienen que ver el precio y la cantidad, y donde hay una cantidad de otros factores, como la competencia, precios de otros productos que pueden ser sustitutos o complementarios del que estamos comprando, la capacidad adquisitiva que tiene la gente, o la renta, o el nivel de salario. Estamos suponiendo que todo lo demás, eso se mantiene constante. Cuando hablamos de esta curvita que está acá, ¿sí? Suponemos que el salario se mantiene constante, que los otros precios del mercado se mantienen constantes, que no aparecen nuevos sustitutos ni nuevas competencias. Eso se llama que estamos en ceteris paribus, o sea que todo lo demás es constante. Entonces, lo único que varía cuando varía el precio es la cantidad. Hay una ley que se llama la ley de la demanda decreciente, que está explicado por algunos efectos que vamos a pasar a describir ahora. El efecto sustitución, que es la variación producida por la cantidad consumida, ¿no es cierto?, si se alterase su precio relativo. Es decir, cuando aumenta el precio de un bien, buscamos otros productos que sustituyan su consumo de manera de cantidad, que la cantidad se reduciría esa cantidad. O sea que si nosotros, esta es la coca, supongamos que la curva roja es la coca, ¿sí? Y aparece la Pepsi con un valor de 30% más barata, 40% más barata. Entonces acá va a haber una reducción. El precio no se va a manejar sobre la curva roja, sino, como vamos a ver más adelante, toda la demanda se va a retraer y va a correrse la curva en forma paralela a la izquierda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque apareció un efecto sustitución. Apareció otro producto que puede ser que sea más barato, capaz que vale lo mismo, pero es mucho mejor. Entonces la gente prefiere el sustituto, no ese, entonces hace que la demanda sea decreciente. Cuando aumenta el precio de un producto, que es el efecto renta, y nuestra renta sigue igual, o sea que nosotros no nos ha aumentado nuestros salarios, nuestras ganancias han sido siempre iguales hasta el momento, entonces vamos a ver que nuestro poder adquisitivo en términos de los precios que están en la calle ha bajado. Nos ha pasado todo. Los docentes universitarios, en términos de los precios relativos de los bienes y servicios básicos para la vida, hemos perdido nuestra renta alrededor del 40% el último año. O sea, que ganamos menos porque los precios han seguido subiendo y nuestro salario se ha mantenido congelado. Por lo tanto, ese es otro efecto que hará que esa curva roja, en vez de quedarse ahí y subir y bajar con la cantidad, va a generar un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Sí?
Entonces, la renta de los consumidores, la cantidad demandada se incrementará al aumentar la renta. O sea que si yo empiezo a ganar mucho más, esa curva roja se desplazará hacia la derecha, ¿sí? Si hay bienes inferiores, ya vamos a definir bien qué son los bienes inferiores, es la cantidad demandada disminuye al aumentar la renta. Si yo como mortadela todos los días, y digo un ejemplo malo, digamos, porque en otros países la mortadela es carísima, pero la mortadela, y yo compro, qué sé yo, 300 gramos de mortadela por día y gano 30.000 pesos. Si yo paso a ganar 100.000 pesos, bueno, ya no voy a comprar, voy a dejar de comprar mortadela y voy a comprar jamón. Por lo tanto, la curva de demanda de la mortadela va a bajar porque subió mi renta, porque la mortadela estamos estimando que es un bien inferior. Vale con las segundas marcas de los productos, ¿sí? Entonces, cuando la población aumenta su demanda, baja la demanda. Cuando la población aumenta su salario, su renta, disminuyen la demanda de los bienes inferiores, que son bienes básicos de segundas marcas de calidades inferiores, ¿sí? Y después están los bienes sustitutivos, que les decía yo recién, cuando aparece un bien sustitutivo, ¿sí? Pueden separar, pueden satisfacer la misma necesidad. Un ejemplo sería el té y el mate, ¿sí? Son dos productos sustitutivos, ¿no? Entonces, cuando uno sube o baja su precio, hace que el opuesto suba o baje su demanda. Pasa lo mismo con los bienes complementarios, ¿sí? Ahí, nunca el ingeniero Aranda lo quiere decir porque no corresponde, pero yo lo digo nomás, el más conocido es el Fernet con la coca, digamos, ¿sí? Cuando uno compra más Fernet, compra más coca, por ahí no compra otra cola, digamos, ¿sí? Entonces, esos son los precios que se necesitan para servir entre sí. Al ingeniero Aranda le dice más las pelotitas de tenis y la chaqueta, pero bueno, no hay como el Fernet y la coca. Y hay otros precios que no tienen ningún tipo de vínculo, y hay otro tipo de bienes y servicios que por más que suben o bajan, al otro no le mueve el amperímetro, ¿no? Vamos a poner acá algunos ejemplos de productos sustitutos, ¿sí? La carne vacuna con la de cerdo, la vacuna con la de pollo, y así sucesivamente todas las carnes. La carne de cerdo con el pescado, y el pan con las galletas, y el vino con la cerveza. Otros, el azúcar con la miel, los zapatos con las zapatillas, ¿sí? Que tiene que ver también con la moda, que ya vamos a ver. La lana con el algodón, con el poliéster, lápices y bolígrafos. Un segundito, chicos. Hola, ¿estás ocupado? Bueno. Bueno, otro de sus... no, ustedes no son del sistema, bueno, pero productos plásticos hechos a través de polietileno o plásticos reciclados, como las botellas, pueden ser sustitutos de la madera, inclusive de la mampostería. Hoy se hacen casas con esa tecnología que se llama tecnología limpia, bueno, que nos permiten hacer, muchas veces estos sustitutos no son del mismo precio, pero bueno, tienen otras condiciones que la gente también valora, que es que sean desde el punto de vista ambiental buenos, digamos. Otros complementarios, ¿sí? La cucharita con el plato y la taza, ¿sí? Las pinturas con el pincel, las ruedas con la llanta.
Y otros factores que dependen, que hacen cambiar la función de la demanda es el tamaño del mercado. Si de pronto aumenta mucho el mercado, aumentan los consumidores, los chinos nos empiezan a comprar a nosotros, bueno, esa demanda se va a correr hacia la derecha. Si los gustos, preferencias, las modas, ponen de moda determinado tipo de confección o de ropa o vestido, bueno, también de pronto hay un factor, como se llama el gusto, que para generar un cambio importante en la demanda. Y pensar que esto que hoy vale 100, dentro de una semana va a valer 1000, también hace que aumente la demanda porque la gente va a salir a comprar, ¿sí? En general nosotros decimos, ¿sí?, y esto es importante que lo miren, que la demanda X es una función del precio. Hasta ahí era una curva de demanda que es la roja que hemos visto, ¿sí?, hasta F de PX. ¿Sí? O sea, esa que hemos visto acá, démosle un segundito. Son, es la función, ¿sí?, es la curva, la función cantidad en función del precio. Pero también el resto de los componentes, la renta, el precio de otro producto, ¿sí?, el tamaño del mercado, las expectativas de los precios y otros, son eso que nosotros decíamos eran ceteris paribus para poder dibujar esa curva decreciente. Entonces, la curva se puede graficar. Ahora, la función de demanda con todos los costos no se puede graficar porque tendría que ser en un plano n-dimensional, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es solamente la curva de la demanda. Bueno, al revés de la demanda, ahí nos tenemos que poner al revés nosotros. Tenemos que concentrarnos y decir, no, ahora nos cambiamos del lugar del mostrador, ya no compramos. Así como nosotros decíamos que cuando más bajo el precio, más comprábamos, el que vende piensa totalmente al revés. Y ustedes tienen que poner ese clic para ponerse que el que vende, cuando más caro es el precio, más quiero vender, porque más voy a ganar. O sea, la oferta funciona totalmente al revés, directamente proporcional al revés que la demanda. La demanda, cuanto más caro, menos compro. La oferta, cuando más caro, más quiero producir o más quiero vender. ¿Qué significa ofrecer? ¿Sí? Significa estar dispuesto a vender, ¿sí? No haber vendido, ¿sí? Es estar dispuesto a vender. Vender significa concretar esa venta, ¿sí? La tabla, esa es la curva de la oferta, como les decía, justito al revés, justo al revés. Hay una curva de la oferta que a medida que más alto es el precio, más quiero vender. Yo como fabricante de tornillos, suben los precios de los tornillos, quiero producir el doble o el triple. O sea, que para un precio 1, yo vendo Q1, quiero vender poquito. Pero cuando el precio se ha ido a P3, y yo quiero vender muchísimo más, ¿sí? ¿Está claro la diferencia entre la curva de la oferta y la curva de la demanda? ¿Chicos? Sí, sí, profesor. Bueno, entonces, los factores que dependen de la oferta son los precios de los factores que componen esa producción, la mano de obra, el capital físico, ¿sí?, el capital humano, la tecnología. Cuando nosotros teníamos una tecnología que producía con una determinada máquina y producíamos
100 artículos por hora y venimos un robot que produce 1000, bueno, ahí va a cambiar la oferta porque yo voy a poder vender muchos más productos al mismo precio. Bueno, y las cuestiones adicionales que son los impuestos, todo lo que compone el tamaño del mercado, las expectativas futuras sobre la evolución de los precios, ¿sí? Entonces, también la cantidad ofertada, por eso tiene el O arriba, es una función del precio, que es directamente proporcional, ¿sí? a los costos de producción, al tamaño del mercado y a la expectativa de los precios y a otras cuestiones que tal vez veamos con... Y el punto de equilibrio de esas dos curvas es lo que se denomina el precio, ¿sí? O punto de equilibrio. Se lo conoce también con la situación en la cual el mercado se vacía. Significa que todo lo que yo produzco, lo vendo. O sea que todo lo que yo produzco, los demandantes lo compran. O sea que la oferta es igual que la demanda. Un mercado se encuentra en equilibrio, dice, cuando las cantidades de un bien que los consumidores están dispuestos a comprar coincide con las cantidades de los productores que están dispuestos a ofrecer. En términos generales, ¿sí? Ahí tenemos una demanda y ahí tenemos una oferta. Y ahí tenemos el punto de equilibrio. Ese es el precio de equilibrio, ¿sí? Y ahí también hay una cantidad de equilibrio que no está dibujada, ¿sí? Cuando aumenta la renta de ustedes, empiezan a ganar mucho más plata, ¡pam!, la curva se va hacia la derecha. Eso es lo que yo decía. ¿Por qué? Porque están dispuestos a comprar mucho más. Y eso no es porque ha subido o ha bajado el precio, es porque ustedes le aumentan. Entonces, ahí van a tener un nuevo punto de equilibrio, ¿sí? Un punto de equilibrio donde la demanda, las cantidades demandadas van a ser mayores, ¿sí? Si al contrario aparece un producto sustituto, ¿sí?, que es de muy buena calidad y de mejor precio, ¿sí?, lo que le va a pasar a la demanda de ese producto va a ser que va a bajar, ¿sí? Al revés, si por un determinado motivo los precios, los factores que componen un producto, por ejemplo, la mano de obra, los materiales, suben, o los impuestos, bueno, eso va a generar que la oferta se vaya hacia la izquierda, o sea, que disminuya mi oferta. ¿Por qué? Porque los costos de los productores han sido mayores. En cambio, si ha aumentado la tecnología, seguramente podemos tener este movimiento ahí, que la curva se vaya hacia la derecha. Siempre al final se va equilibrando y encuentra un nuevo punto de equilibrio. Entonces, eso es muy importante que entiendan este punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Volvamos a repasar. La demanda es una función que es inversamente proporcional a la cantidad, es inversamente proporcional al precio. En cambio, la oferta es directamente proporcional al precio. Cuando aumenta el precio, aumenta la oferta, en el caso de la oferta, y cuando aumenta el precio, disminuye la demanda, en el caso de la demanda. Cuando estos dos puntos entran en coincidencia, estas dos curvas entran en coincidencia, es el punto de equilibrio o el precio de mercado de un determinado producto en un determinado mercado. ¿Está claro eso? Sí, profesor. Bueno, vamos a ver unos cuantos casos muy específicos que muestran cómo se comporta la oferta, ¿sí? Respecto de la demanda. El primer caso dice: la oferta se mantiene, o sea, no se mueve la oferta, o sea que la curva roja no se mueve, y la demanda aumenta la demanda. Esta situación, dice, las empresas siguen ofreciendo la misma cantidad de un bien, pero todos compramos más de ellos. Esto puede pasar
por muchas razones, entre ellas un aumento de la población. Se supone que algo está de moda o aumenta nuestros ingresos, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasó ahí. La oferta se mantuvo constante, pero la demanda aumentó porque aumentó la plata que tenemos todos o algo se puso de moda, ¿sí? Vamos al otro caso. También puede ocurrir que suba el precio del sustituto. Subió el precio de la Pepsi, entonces vamos a comprar más Coca. Entonces, aumenta el precio de la marca, de la marca X, seguramente aumenta la demanda de la Y, ¿sí? La opuesta, ya que para cubrir la misma necesidad a un menor precio. El otro caso es el caso que la oferta cae, ¿sí? Y la demanda se mantiene, al revés, ¿sí? Una reducción en la oferta de las empresas hará que esta sea más cara. Si yo oferto menos, ¿sí? Si hay algo que yo vendo una cantidad y vendo mucho menos, entonces va a haber un desabastecimiento, el precio va a subir. Puede suceder por un amplio abanico de casos, digamos, desde que disminuya el número de empresas por alguna cuestión socioeconómica, casos que se están dando ahora con muchas empresas que están cerrando o se están yendo del país por la situación económica financiera, y dice el número de empresas y que estas ofertas y que esas ofertas hasta que se quede anticuada la tecnología de algunas firmas o solo dentro del mercado unas pocas. También puede suceder que aumente el precio de los componentes, ¿sí? Los componentes de un producto. Entonces, la oferta cae. Y que los fabricantes no puedan producir la misma cantidad que antes habían dicho, por dicho encarecimiento. Entonces, ese caso es cuando exactamente, ha habido una retracción de la oferta, la curva se ha movido hacia la izquierda, entonces el punto de equilibrio aumentó el precio y disminuyó la cantidad demandada. Bueno, son algunos de los casos que podemos mencionar, ¿sí? Otro es cuando la oferta cae y la demanda aumenta. Ahí se puede producir un mix, digamos, ¿no? De los fenómenos que ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, algunos gobiernos aumentan su base monetaria, emiten mucho más plata, algo que también está pasando hoy en día en el país. Entonces fabrican dinero y generan más circulación en forma ficticia, pensando que estamos ganando más plata, pero en realidad no, porque el precio se va a devaluar definitivamente. Otro valor, ya habíamos dicho, que son las expectativas. Si yo pienso que va a subir mucho un precio, compro más, y si yo sé que va a subir, también fabrico más. Entonces, cuando sube el precio o baja el precio y el resto de las cosas no se mueve, la demanda se desplaza a lo largo de esa curva roja que hemos visto inicialmente respecto de la demanda. Ahora, cuando sube la renta, sube el precio de otro bien, cuando sube, mejora, hay cuestiones de moda, aumenta la cantidad del mercado, ahí la curva se va a mover a izquierda o a derecha de acuerdo corresponda. O sea que hay dos tipos de movimientos. Uno sobre la curva, solamente cuando aumenta el precio y no varía en ninguno de los otros componentes. Y cuando varían algunos de los otros componentes, se generan movimientos hacia la izquierda y hacia la derecha. Acá hay algunos ejemplos, ¿sí? Aumentan los ingresos de un bien normal, porque ya hemos dicho que el bien inferior tiene un comportamiento opuesto al bien normal. Aumento de los ingresos o la renta. ¿Qué pasa? La curva de demanda se desplaza hacia la derecha. ¿Por qué? Porque aumenta la demanda,
todos tenemos más plata y podemos comprar más. Aumentan los ingresos o renta de un bien inferior. ¿Qué pasa? Si es inferior, hemos dicho que la curva se desplaza hacia la izquierda, porque cuando más ganamos, menos bienes inferiores compramos. Siempre tratamos de comprar la máxima calidad de acuerdo a nuestras capacidades. Aumentan nuestras capacidades, vamos a dejar de comprar cosas inferiores o de menor calidad. Si disminuyen los ingresos, ¿sí?, o la renta, bueno, la curva de demanda se desplaza a la izquierda porque se reduce, y si disminuyen los ingresos o renta, los bienes inferiores van a aumentar, la demanda, la curva de la demanda se va a desplazar hacia la derecha, porque cuando somos más pobres compramos, qué sé yo, más fideos. Cuando estamos más ricos vamos a la carnicería y nos compramos unos cuantos asados más de lo que estaríamos dispuestos si no tuviéramos una mejora en la renta. Entonces, cada vez que aumentan nuestra renta, nuestros bienes inferiores disminuyen y nuestros bienes normales aumentan la demanda. Y aumentan significa que la curva se desplaza hacia la izquierda o derecha respectivamente. Bueno, eso es lo que hemos visto, cuando se desplaza hacia la derecha, ¿sí?, o se desplaza a la izquierda. Y la demanda, también, la oferta también se va a desplazar a la izquierda cuando suben los productos componentes de un producto, la mano de obra, los materiales, los impuestos, o cuando bajen porque aumenta la tecnología, se va a ir hacia la derecha. Bueno, ahí, y está en el libro de Blanco, y es bueno que ustedes lo repasen, y en el práctico va a venir una planillita de esta para que la puedan desarrollar. ¿Qué pasa cuando aumenta el precio de un bien sustitutivo? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la demanda? En este caso, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el bien sustitutivo que vos podías comprar, ya no lo vas a comprar y vas a comprar el que estabas comprando, ¿sí? La disminución de un precio de un bien sustitutivo baja el precio de la Pepsi, vos te vas a ir a la Pepsi, vas a dejar de comprar Coca, entonces la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda, la curva de demanda de la Coca. No es porque haya cambiado el precio de la Coca, sino porque la de la Pepsi bajó. No sé si me siguen. ¿Me están entendiendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el aumento de los precios de un bien complementario, ¿sí?, cuando sube el Fernet, y bueno, vamos a dejar de comprar Coca, entonces la curva de demanda de la Coca se desplaza hacia la izquierda. ¿Sí? Ustedes no digan que yo doy este ejemplo, porque si no, quedo mal. ¿Sí? Disminuye el precio de un bien complementario, ¿sí?, disminuye el precio del Fernet, vamos a comprar más Coca, entonces la curva se desplaza hacia la derecha. El cambio de gustos, ¿no?, se pone a favor del bien, dice, se pone de moda los pantalones pata elefante, entonces la curva de los pantalones pata elefante va a ir para la derecha, porque todo el mundo va a querer, ya no va a querer los chupines, sino va a querer los pata elefante, qué sé yo. Cambio de gustos en contra del bien, ¿sí? Ya no se usa más chupines, entonces la curva se va a ir hacia la izquierda. Aumenta el tamaño del mercado, ahora entran los japoneses a comprarnos, o los chinos que son muchos, entonces la curva se va hacia la derecha. Disminuye el tamaño del mercado, obviamente la curva de demanda se va a desplazar hacia la izquierda. Incrementan los precios de un bien, se incrementaron los precios de un bien, ahí ya no se desplaza, ni a la derecha ni a la izquierda. Si aumenta el precio del bien, como era inicialmente el concepto, baja la cantidad sola, ¿no? Nos desplazamos a lo largo de la curva, ¿sí? Disminuye el precio del bien, la curva no se desplaza ni a la derecha ni a la izquierda, simplemente es sobre la curva, y como ha bajado el precio del bien, vamos a comprar más. ¿Sí? ¿Entienden?
Bueno, lo mismo pasa con la oferta, nada más que justamente al revés, ¿sí? Siempre que algún factor endógeno, que no sea el precio, sino los costos de los componentes, el tamaño del mercado, la competencia, ahí va a haber cambio. O sea, cuando mejora la tecnología, la curva de demanda, la de demanda que es la que va subiendo, va hacia la derecha. ¿Por qué? Porque puedo vender más al mismo precio porque mi tecnología me reduce los costos, ¿sí? Incrementa el precio de los factores productivos. Si aumenta mi mano de obra, si aumenta mis materiales, mi curva de la oferta, ¿sí? La que va subiendo, se va a ir a la izquierda, ¿sí? El aumento de los impuestos se va hacia la izquierda, la disminución de los impuestos hacia la derecha, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, yo les pregunto ahora, si aumenta la renta, y esta es la curva de los fideos Paquito, que no lo conoce nadie, ¿sí? Y aumenta nuestra renta, aumenta nuestro salario, nuestra capacidad adquisitiva. ¿Para dónde se mueve la curva amarilla? ¿Para ahí o al revés? Para la izquierda. Para la izquierda. Para la izquierda. Para la izquierda, porque es un bien inferior. Ahora, si es la curva de los Shandong, ¿sí? Y aumenta nuestro salario, ¿cómo va a ir la curva amarilla? Para la derecha. Claro, ¿eh? Porque ya me perdió ahí. Ahí está. Se va para la derecha porque nosotros se ha mantenido la oferta, pero nuestra demanda ha aumentado porque tenemos mayor capacidad adquisitiva. Y se han aumentado los impuestos, ¿sí? O sea que la persona, el productor, además de pagar la mano de obra, los materiales, las máquinas, le aumentan el IVA del 21 a 31. ¿Qué pasa con la curva de la oferta? Se desplaza hacia la izquierda. O la hagamos más sencillo. Supongamos que vos sos fabricante de tornillos y el acero se aumentó de precio. ¿Qué pasó con tu curva de la oferta? ¿Cuántos chicos hay? 69. ¿Alguna consulta, chicos? No, profe. Bueno, Profe, diga. ¿me puede explicar de nuevo la última parte cuando Nathaniel dijo que era para la izquierda y no se había confundido? No entendí por qué. Me quedó la Vamos duda. dame un segundito, voy a tratar de hacer una cuestión que me permita a mí explicar mejor a ustedes. Denme un segundito, voy a tratar. Bueno,
Tu nombre era Laura. Laura, vamos Sí. a ver si te puedo explicar un poquito mejor. Ok. No, no me está dejando. Vamos a usar un pizarroncito acá, ¿sí? Supongamos. Y vamos a dibujar en color negro. Vamos a dibujar los ejes. Acá tenemos el precio y acá tenemos la cantidad. Yo lo llamo X, ¿sí? Y tenemos una curva de la demanda, que estaba claro que era así, ¿no es cierto? Esta es la demanda. ¿Sí? Y tenemos otra curva que es la oferta. ¿Sí? Entonces, acá yo tengo un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. ¿Qué pasa cuando los factores, hemos dicho que la cantidad ofertada era una función del precio, pero también era de los factores, ¿sí? Los costos, los impuestos, ¿sí? Y otras cuestiones. ¿Qué pasa si estos costos aumentan? ¿Sí? Si estos costos aumentan, a ese costo yo estaba dispuesto a vender esta cantidad. Pero si a mí mis costos aumentan, yo no estoy dispuesto a seguir vendiendo lo mismo porque voy a empezar a perder plata. Entonces, ¿sí? Yo voy a ir a esa nueva curva, o sea que voy a tener un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de oferta, por lo tanto, ¿sí? Al aumentar el costo mío de producción de mano de obra y materiales, yo voy a tener un nuevo punto de equilibrio que voy a demandar mucho menos cantidad y a un precio más alto, a un precio 1, y acá una cantidad, un nuevo punto de equilibrio. Esto pasa cuando suben los impuestos, cuando suben los costos de los materiales o cuando suben los costos de los salarios de los trabajadores. Entonces hay un desplazamiento. En cambio, al revés, cuando bajan los costos, ¿sí? Discúlpeme, y acá podemos ver que cuando bajan los costos, lo que va a pasar es que vamos a tener una nueva curva de oferta. Oferta 2', ¿sí? Donde yo puedo vender mucho más, ¿sí? A un precio más barato. ¿Por qué? Porque ahí me han reducido los costos, ha aumentado mi tecnología, he adquirido un robot o una nueva máquina que me permite producir más unidades por unidad de tiempo. Entonces yo voy a poder vender a menor precio, mayor cantidad, o sea que voy a aumentar mi oferta. En cambio, cuando me aumentan mis costos, yo disminuyo mi oferta porque no me conviene vender tanto a un precio tan caro. ¿Está claro? Sí, ahora sí, profe. Muchas gracias, ¿no? Y ya que estamos, un segundito más, y al revés era, cuando hablábamos de la demanda, ¿sí? Cuando aumentaba mi renta, y bueno, yo, nada, estaba acá, empiezo a vender, era rojo. ¿Sí? En cambio, cuando me bajan los sueldos, yo me bajo para acá. ¿Sí?
Acá mejora mi situación, me voy a la derecha. Empeora mi situación, me voy a la izquierda. Siempre que sea un bien normal, porque si es un bien inferior, es al revés. ¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra consulta? Por mí era eso nomás, profe. Muchas Bueno. gracias por aclararme. Bueno, listo, chicos. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense. Buen fin de profe, nos vemos. Luego, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Profe, gracias. Que tengan- Hasta luego.